la presentación, doctor Daniel, y pues es un gusto estar con ustedes y encantada de ver algunas caras que hace mucho no veía, hace muchos años, y algunos amigos muy preciados. Bueno, para comenzar, ya hicieron favor de presentarme. Voy a omitir esta diapositiva. Declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses durante esta presentación. Esta es la agenda, objetivos, generalidades acerca de la EPOC, posteriormente de la EPOC, de la exacerbación, las actualidades en el manejo y por último las conclusiones. ¿Qué objetivos se han planteado para esta charla? Pues es primero identificar los criterios diagnósticos de un paciente que presenta una exacerbación de la EPOC, tratar las exacerbaciones de los pacientes con EPOC y por último identificar a los pacientes con exacerbación grave que ameritan hospitalización, ya sea a sala general o a una unidad de cuidados intensivos. Brevemente acerca de las generalidades de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos que en la última versión del GOLF, que es la actual de este año, la definición no ha cambiado respecto a las previas versiones y la define como una enfermedad inflamatoria prevenible y tratable, caracterizada por obstrucción persistente al flujo aéreo, por lo general progresiva y parcialmente reversible. Esta limitación asociada a una reacción inflamatoria pulmonar exagerada frente al humo de tabaco o biomasa. ¿Qué tenemos de epidemiología en la EPOC? Pues son datos interesantes a nivel internacional y nacional. Tenemos que según la OMS afecta aproximadamente a 65 millones de personas. Es la cuarta causa de muerte en el mundo y México no es la excepción, también es la cuarta causa. Se prevé de hecho que para el año 2020 se escale a la segunda causa de mortalidad. En México suceden dos decesos al día por esta entidad y el tratamiento puede llegar a costar hasta 400,000 pesos por evento. La prevalencia en México está cerca del 8%, como vemos aquí en este estudio platino, y va aumentando conforme aumenta la edad. Arriba de los 60 años aproximadamente sube a un 18%. Y algo importante también para considerar es que aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen EPOC no lo saben. De los que lo saben, de un 15 a un 18% están correctamente tratados. Muchas de las veces el diagnóstico lamentablemente se da en etapas avanzadas y muchas veces debuta el diagnóstico con una exacerbación en una sala de urgencias. Por eso es importante identificar a estos pacientes. Algo importante también acerca de la epidemiología es, en comparación con años previos, se ha dado un aumento significativo en el número de casos de EPOC en mujeres. En esta gráfica podemos observar el número de muertes en mujeres, cómo ha aumentado rápidamente y ganado en comparación con el género masculino. Igual aquí las altas tasas de mortalidad. En Estados Unidos se dice que hasta un 75% de las pacientes con EPOC están subtratadas. En México pues tenemos, además de que como a nivel mundial el tabaquismo es cada día más frecuente en las mujeres, se da en etapas más tempranas el inicio de este, pero además como país en vías de desarrollo tenemos un factor de peso que es la biomasa y ese también pues es importante mencionar. Los factores de riesgo no les voy a leer la tabla, pero se dividen en demográficos, ambientales y genéticos. Los que tienen mayor peso, por supuesto, es el tabaquismo y aquí en México la biomasa. El diagnóstico se va a dar pues, en una persona que tiene los factores de riesgo, que va a presentar los síntomas respiratorios y por supuesto el gold estándar para diagnosticar la EPOC es mediante la espirometría, la cual debe tener un patrón funcional obstructivo. Esto quiere decir una relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada y post-broncodilatador menor del 70%.
Y posteriormente ya el FEV1 es el que nos va a graduar la severidad de la EPOC. También es importante mencionarles que las personas con EPOC generalmente no solamente tienen una enfermedad pulmonar, sino que están acompañadas de múltiples comorbilidades que a su vez hacen un manejo más difícil. ¿De qué se mueren los pacientes de EPOC? Principalmente de dos causas, de causas cardiovasculares y de exacerbaciones infecciosas. Esas son las dos principales causas de mortalidad de los pacientes con EPOC. Ya hablando de la exacerbación de la EPOC, igualmente el GOG, el Instituto Nacional del Corazón, Sangre y Pulmón y la Organización Mundial de la Salud definen a una exacerbación como un evento en el curso natural de la enfermedad que se caracteriza por un cambio ya sea en la disnea, en la tos, en el esputo. Las características del esputo es ya sea que aumente la cantidad o el volumen, que torne la purulencia o bien se haga más viscoso e incluso puede presentar sangre, esta expectoración. Pues estas modificaciones en los síntomas respiratorios tienen que aumentar de la variación diaria habitual que tiene el paciente y que requiere un cambio en la medicación. Esta es la definición de una exacerbación de la EPOC. Pero también existe una definición que no es tan importante, pero a su vez tiene un peso. ¿Por qué? Existe la definición de EPOC exacerbada no reportada. Bueno, ¿eso qué importancia tendría? Por ejemplo, en este análisis ya del 2000, aquí se vieron que 254 pacientes con EPOC, pero que no se reportó una exacerbación. Por ejemplo, 22 pacientes se identificó en el expediente que sí había habido un aumento en estos síntomas respiratorios, hubo un cambio en la medicación, pero no se le notificó al investigador. Y de estos pacientes que sí fueron notificados, no fueron tratados correctamente. Entonces, cerca de 430 pacientes pues no fueron reportados. Y esto, vamos a ver más adelante cuál es la trascendencia de no reportar alguna exacerbación. La historia natural de una exacerbación de EPOC. Pueden ver ustedes a su izquierda y a su derecha. Aquí tenemos los síntomas respiratorios, aquí la disnea específicamente, con las variaciones diarias que tiene el paciente. Posteriormente, aproximadamente un 70% de los pacientes presenta el aumento de la disnea y posteriormente, a su derecha, después de la línea vertical, va a ir disminuyendo paulatinamente. Pero aquí lo que se quiere enfatizar es que aproximadamente desde el día 5 hasta aproximadamente el 25, el paciente como que empieza a llegar a la línea basal que tenía antes. Incluso hay estudios que muestran que se requieren hasta 90 días para que el paciente regrese a los síntomas basales. Esto es importante porque estamos hablando de casi 3 meses de mala calidad de vida de un paciente que se pudo haber prevenido una exacerbación. Bueno, en esta tabla podemos observar a la izquierda y a la derecha las exacerbaciones de menor y mayor duración. Aquí vemos cómo las de menor duración generalmente son aquellas exacerbaciones que tienen más síntomas, incluso se han identificado que tienen mayor producción de esputo, mayor disnea, pero ¿qué pasa? Duran menos días, en comparación con las exacerbaciones que no solamente duran algunos días, sino incluso hasta semanas. Pero lo que pasa con estos pacientes que no están tan sintomáticos es que el periodo de estabilización o de recuperación es más corto y que la próxima exacerbación inicia en un periodo mucho más pronto. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues en este estudio estas exacerbaciones de duración larga se asociaron con un periodo más corto, como les decía, de la siguiente exacerbación. Aproximadamente un 7% de estas exacerbaciones no recuperaron el PEF mediante un flujómetro y casi 100 días de estos se asociaban, bueno, los 100 días no recuperaban la función pulmonar
y estos se asociaban a una infección viral y a una caída más rápida de la función pulmonar. Es decir, que estas exacerbaciones que duran más y que se dan con más frecuencia son las que van a mermar tanto la capacidad funcional como la calidad de vida del paciente. Entonces ya con estos estudios vemos la importancia de saber si un paciente tiene exacerbaciones previas o no. Ahora, ¿cómo se va a definir a un paciente exacerbador? ¿Con cuántas es exacerbador? ¿Con 5 al año? ¿Con una o con cuántas? Pues se ha fijado un número de 2. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que les dije de las exacerbaciones no reportadas, si tomaran como corte los investigadores el número 1, pues las que no son reportadas igual pueden ser 2 o 3. En cambio, si hay 2, pues si son 3 o 4, pues no modifica. Entonces, a partir de todo este sustento, se define a un paciente exacerbador frecuente a todo aquel que presenta 2 o más exacerbaciones en los 12 meses previos. Y de allí surgió el tema de fenotipos de la exacerbación del EPOC. En este estudio, que es el estudio Eclipse, con poco más de 2,000 pacientes y del cual se han desprendido muchos brazos de investigación y la mayoría de exacerbación de EPOC, se ha demostrado, vean ustedes en la barra roja, en cada uno independientemente del estadio GOLD, cómo se han identificado los exacerbadores frecuentes. Entonces ya no nada más es hablar de BF1, si tiene menos de 50%, si tiene menos de 30% es más grave. Ya actualmente se dice que un paciente tiene un mayor riesgo tanto de mortalidad y de calidad de vida si es exacerbador frecuente. En esta gráfica se muestra claramente en la línea amarilla que son pacientes en el grupo A, no exacerbadores, la línea azul, el grupo B con 1 o 2 exacerbaciones y en la línea verde, aquellos pacientes que tienen 3 exacerbaciones o más que requirieron hospitalización. Y se ve claramente que a medida que haya más exacerbaciones, hay una mayor tasa de mortalidad en estos pacientes. ¿Qué dicen los españoles? La última versión de la GESEPOC igual ha dividido a los pacientes con EPOC, ya no tanto como con el GOLD del solo el BF1, sino también ellos ponen 2 fenotipos, fenotipo agudizador y fenotipo no agudizador. Y a su vez, cada uno de ellos en su versión bronquítico crónico o su versión enfisematosa. Posteriormente tienen otro subgrupo que es el fenotipo mixto asma-EPOC, que la Sociedad Torácica Americana, ATS, pues, lo llama pues, como el síndrome de sobreposición asma-EPOC. Esos fueron los fenotipos de la exacerbación de EPOC. Los endotipos, pues, o subtipos, son básicamente 4, y estos han resultado del aislamiento de los microorganismos en el esputo de los pacientes, ya sea bacteriano, eosinofílico, viral o pauci-inflamatorio. De estos lo que observamos es que en la mayoría, a excepción de los eosinofílicos, todos tienen un incremento marcado en los neutrófilos. Por eso también la importancia de pedir, ya si no nos esperamos el cultivo, aunque sea 1 gramo de esputo del paciente exacerbado. Porque esto también es bueno para saber el tratamiento, más adelante lo vamos a ver. Bueno, causas de la exacerbación. Hay múltiples causas, puede ser viral o no viral, generalmente, infeccioso o no infeccioso, generalmente de los infecciosos puede ser viral, bacteriano o la coinfección de estos dos. De los virus, generalmente son los rinovirus. Hablar de microorganismos, pues depende de cada centro, de cada localidad, incluso pues de cada sala, de cada hospital, pero siempre puntean más o menos los mismos que vamos a decir. Bueno, los factores de riesgo es la misma exacerbación. Preguntarle siempre cuántas exacerbaciones ha tenido en el año previo. Otro factor de riesgo que se dio
Bueno, esto es lo que hay que preguntarle también según las guías GOLD. El FEB1 si es que lo sabe el paciente, porque sabemos que en urgencias no contamos con el expediente y a veces el paciente no se lo sabe, pero sí preguntarle la historia de las exacerbaciones, cuáles han estado hospitalizados y saber los síntomas para compararlos. Las guías GOLD igual hacen una versión de estos pacientes, ya no nada más con GOLD 1, 2, 3, 4 según el BEF1, sino los ponen en diferentes recuadros. Vean ustedes, hacen aquí una cruz y a su mano izquierda ven el riesgo de exacerbaciones según la capacidad, según el patrón funcional, específicamente por el BEF1, si es menor o mayor del 50%, y del lado de su derecha tenemos el riesgo de exacerbación, pero si son exacerbadores frecuentes, ya vimos el punto de corte si son 2 o más. A su vez, del lado izquierdo son los pacientes con pocos síntomas y los pacientes con muchos síntomas o sintomáticos según cuestionarios autoaplicables específicamente para el POC o la MRC, que es una escala de disnea que se usa para todos los pacientes neumópatas. Y así también se dice que hay un bajo riesgo y un alto riesgo según las características en este cuadro. Estos son los cuestionarios que se utilizan. Este es el CAT, por sus siglas en inglés, y el MRC. Son fáciles de aplicar. Otro factor de riesgo también resultado o analizado en el estudio Eclipse fue la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se vio que en todos los pacientes exacerbadores frecuentes, la mayoría tenía un impacto significativo con esta enfermedad. Otro es la hipertensión pulmonar. A todos estos pacientes exacerbadores se les realizó una tomografía y se analizó el índice del diámetro de la arteria pulmonar principal sobre el diámetro de la aorta. Si era mayor a 1, pues ya eran datos indirectos de hipertensión arterial pulmonar. Y entonces también todos los pacientes exacerbadores frecuentes tenían este índice mayor a 1, por lo que se considera un factor de riesgo significativo. Esta es una tabla en general con los factores de riesgo que les acabo de mencionar, remarcando los principales. Bueno, detonantes para una exacerbación pulmonar. Pues ya tenemos primero las infecciones, las cuales dijimos bacterianas, virales, afortunadamente poco frecuentes las bacterias atípicas. De los virus destaca el rinovirus casi en todos los centros de manera internacional. Igual las guías mexicanas tienen sus patógenos más frecuentes según el grado de POC, según el volumen respiratorio forzado del primer segundo, y generalmente concuerdan con los microorganismos reportados en la literatura internacional. Dentro de la causa no infecciosa, porque los detonantes infecciosos es hasta un 70%, ahora vamos con el 30% que es la no infecciosa. Bien puede ser por contaminación ambiental, por cambios climáticos, por una transgresión medicamentosa por parte del paciente, incluso depresión, estado de ánimo, incremento del trabajo respiratorio por cualquier otra comorbilidad o exacerbación de otra patología, incremento de la hipoxemia o simplemente de causa desconocida. Causas alternas, pues tenemos todas estas, las cuales también es importante descartar en un paciente que llega con deterioro respiratorio. Esta es una como mnemotecnia para saber la etiología de una exacerbación de la EPOC. No olvidar la infección de la vía aérea, la coinfección bacteriana, la depresión, probable TEP, falla cardíaca, el ambiente en general y la no específica. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues en la historia médica, ¿qué es lo que le vamos a interrogar al paciente? Tiempo de los síntomas respiratorios, la comparación de estos síntomas de acuerdo a los basales para saber si tiene los criterios diagnósticos, la severidad del compromiso respiratorio, básicamente si incluso dificultad para el habla tal vez, o cianosis que se pudiera ver. Preguntar, esto es bien importante, las características del esputo. Si ha aumentado la cantidad, la purulencia, la viscosidad o incluso, como les dije, huellas de sangre. También que hay que interrogar, pues las características asociadas a comorbilidad, síntomas
constitucionales como diaforesis nocturna, baja de peso, dolor torácico para descartar algo isquémico, factores de riesgo para TEP, síntomas de infección de vías respiratorias altas. En el examen físico, pues podemos detectar sibilancias. Recordemos que estamos ante una entidad obstructiva. Pueden ser sibilancias a distancia o nada más auscultarse, una expiración prolongada. El paciente puede tener taquipnea, compromiso respiratorio con tiraje supraclavicular, intercostal, disociación tóraco-abdominal, encefalopatía metabólica, ya sea por hipoxemia o bien por una hipercapnia. Y esta asterixis, que se da también en la encefalopatía hepática, esta se da cuando los niveles de CO2 están muy elevados en la sangre también. También hay que explorar los hallazgos clínicos que nos hagan sospechar de alguna comorbilidad, ¿no? Como una inestabilidad hemodinámica, estertores crepitantes que nos hagan sospechar de una neumonía o edema de miembros inferiores. En esta tabla se muestran los signos y síntomas por sistema que debemos explorar en un paciente. Dentro de la evaluación y el diagnóstico, pues lo primero es confirmar el diagnóstico de un paciente con EPOC, que tenga EPOC realmente, al menos que tenga criterios de bronquitis crónica. Después, si es posible, identificar la causa de la exacerbación. Posteriormente, evaluar la gravedad de la exacerbación para la toma de decisiones del paciente en urgencias y también determinar las comorbilidades del paciente. ¿Qué paraclínico le vamos a realizar al paciente? Pues lo primero es una oximetría de pulso, una radiografía de tórax, igual nos sirve para excluir todas estas entidades, estudios de laboratorio, una biometría hemática con su diferencial, electrolitos séricos, la glucemia, el GRAM y los cultivos de esputo, gasometría arterial. Aquí vamos a analizar el estado ventilatorio, el oxémico y por supuesto si hay o no un equilibrio ácido-básico. Otros paraclínicos adicionales también recomendados pues es el electrocardiograma, enzimas cardíacas si pensamos en algo isquémico o si estamos ante una insuficiencia cardíaca, el péptido serenal natriurético o el dímero D, si el paciente tuviera factores de riesgo o el clínico tuviera una sospecha para TEP. Diagnósticos diferenciales son todos estos, no son muchos, pero todos pueden semejar igual los mismos síntomas. Bueno, clasificación de la gravedad. Hay criterios para clasificarlo en grave, moderado, leve o tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los más aceptados en la literatura internacional son los del Dr. Antonissen. Les muestro los de Winnipeg, pero realmente y son bastante similares de hecho. Después el Dr. Antonissen en 1987 y colaboradores pues determinan tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es que tenga los 3 síntomas cardinales, que ocurra un aumento de la disnea, de la cantidad del esputo, de la cantidad y del aspecto purulento. Tipo 2 cuando 2 de los ya mencionados existen y tipo 3 cuando existe solo uno de estos síntomas y además uno de estos siguientes. Y además el estudio de Antonissen fue inicialmente como para describir datos sociodemográficos, pero finalmente la utilidad que se le da en la actualidad es para el inicio de la antibioticoterapia. Y está escrito que con 2 criterios de Antonissen, de estos 3 mencionados, ya hay una justificación para iniciar el antibiótico empírico. Entonces vamos ahora sí con el manejo. Vamos a ver si un paciente hace el triage y va a casa o se queda en el hospital. Si es un manejo ambulatorio, pues puede ir a continuar su seguimiento ya sea vía consulta externa o en su casa, y hospitalario pues que se quede ahí en urgencias para observación, que se hospitalice en sala general o tomar la decisión de un ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Los objetivos del tratamiento es revertir la causa precipitante, optimizar la función pulmonar, mantener o mejorar la calidad de vida relacionada con la salud,
prevenir el progreso de la enfermedad, prevenir o atenuar la gravedad de la exacerbación y también prevenir las siguientes exacerbaciones. Ya dijimos que entre más exacerbaciones presente un paciente, más declinación o deterioro de la función pulmonar y peor calidad de vida y mayor mortalidad. Entonces, es importante identificar estos pacientes, prevenir y atenuar las exacerbaciones futuras. Dentro del manejo ambulatorio, pues vamos a ver, igual en las guías mexicanas vienen unos algoritmos que vienen bastante claros. Si estamos ante una exacerbación leve, el tratamiento pues va a ser ambulatorio. Se va a aumentar la dosis o frecuencia de los broncodilatadores, ya sea con un inhalador de dosis medida o mediante el dispositivo Respimat o nebulizado. Está comprobado que no hay una mejoría significativa si nosotros damos los broncodilatadores nebulizados o si los damos con el IDM. Lo que pasa es que la diferencia a veces radica en la técnica de la administración del medicamento. Si nosotros, por ejemplo, pensamos una buena técnica, tal vez nos apoyamos en el uso de una aerocámara con el IDM, estamos garantizando los mismos resultados que como si lo estuviésemos nebulizando. Entonces, la literatura no prefiere si nebulizado o no. Entonces, se reevalúa 24 a 72 horas, hay una respuesta favorable, se puede egresar con signos y síntomas de alarma, con cita abierta, y si hay una respuesta desfavorable, pues se puede sospechar en una exacerbación moderada o tipo 2 de Antonice y requiere continuar la observación hospitalaria. Aquí tenemos un cuadro del UpToDate 2016 en donde viene el manejo para pacientes ambulatorios o de consulta externa. La exacerbación es leve, generalmente nos dan antibióticos, ya dijimos, con 2 criterios ya se justifica. No antibióticos, pero sí incrementar broncodilatadores, esteroides. Si es moderada a severa, si aquí va a otra subdivisión, si hay factores de riesgo o no hay factores de riesgo para dar qué antibiótico. Estoy hablando de factores de riesgo para Pseudomonas. Están bien establecidos los criterios, que son básicamente si hay 4 cursos o más de antibióticos en el presente año, si tuvo 2 o más días de hospitalización en por lo menos los últimos 3 meses, si se ha aislado previamente en esputo ya Pseudomonas aeruginosa y si tiene un EPOC severo con un FEV1 menos del 50% del predicho. Ya estamos ante el manejo hospitalario. Lo que dice el UpToDate 2016 es: estos son los criterios para hospitalizar a un paciente que tiene una exacerbación de la EPOC, que tenga una inadecuada respuesta al tratamiento que se le dio de inicio, que tenga un incremento marcado de los síntomas respiratorios, sobre todo la disnea, que tenga un EPOC severo, signos de falla como cianosis o edema, acidosis respiratoria, ya sea aguda o crónica agudizada, pobre soporte en casa o apoyo de familiares, historia previa de exacerbación frecuente. Y aquí también las guías mexicanas en el 2012 las separan de una manera bastante clara los criterios de ingreso, ya sea tanto para sala general como a la UCI. Bueno, ahora vamos con el manejo hospitalario, continuando con el farmacológico y más tarde vemos el no farmacológico. Dentro del farmacológico pues no tenemos muchas opciones. La piedra angular son estos: broncodilatadores, corticosteroides, antibióticos y en ocasiones mucolíticos. Vamos a ver las dosis más adelante. Los broncodilatadores, entonces ya les mencionaba, bien los podemos administrar por dispositivo de inhalador dosis medida. Este es un dispositivo en Respimat, que ahorita lo trae la combinación del broncodilatador de tipo beta 2 agonista de acción corta con el antimuscarínico. Bien, se pueden administrar ambos con ventilación mecánica. Hay líneas en donde se puede nebulizar este paciente. Generalmente todas las ventilaciones invasivas, en la mayoría tienen
No todas las no invasivas tienen, pero algunas sí, para nebulizar. Estas son las vías de administración. Entonces, las dosis son las que se presentan aquí, no se las voy a leer una a una, pero ahí se muestra la dosis de inicio y la dosis de mantenimiento de los principales broncodilatadores, específicamente hablando de estos de acción corta, en su presentación de inhalación dosis medida y las dosis de nebulización. Cabe también mencionar que esta combinación ya no está en IDM como antes estaba, ya ahora existe nada más mediante dispositivo Respimat, ya no está en IDM, pero sí se puede igualmente nebulizar como los otros. Bueno, hablando de los corticosteroides, para las exacerbaciones moderadas a graves, es un hecho que deben de estar allí administrados. Moderadas puede ser vía oral o intravenoso, exacerbaciones severas, definitivamente intravenoso. Los corticosteroides inhalados en una exacerbación no están indicados más que para un tratamiento ambulatorio en una época estable. Y este es el uso de corticosteroides sistémicos en una exacerbación del EPOC. Lo que se recomienda es dar una dosis equivalente de prednisona de 40 miligramos por día. Lo que más se usa es la metilprednisolona y se usa 60 miligramos cada 24 horas. Algunas literaturas mencionan que se use por 72 horas, otras por 3 y 5 días. No hay literatura que lo lleve a más de 10 días. En cuanto a los antibióticos, igual pueden ser intravenosos o vía oral, pero recordemos que a mayor severidad, pues todo lo vamos a hacer intravenoso. Antibióticos igual, no pretendo leerles estos cuadros que tampoco se ven muy bien, pero no los quise cortar, pero igual van, si es leve, si es grave o si es muy grave el nivel de la exacerbación. También hay que preguntar si hay factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa. Entonces aquí están los principales antibióticos que se deben de dar y su posología respectiva. Entonces volvemos al algoritmo, ya es una exacerbación moderada, dar broncodilatadores, salbutamol o ipratropio, puede ser combinado en IDM o nebulizado. La oxigenoterapia, aquí ya esteroides sistémicos, recordemos que en la leve no dimos. Si hay mejoría, puede continuar el seguimiento ambulatorio. Si no hay mejoría, vamos a sospechar en una exacerbación grave. Y bueno, aquí ya vamos a modificar más, aquí ya vamos a tener todo intravenoso. Y si es una exacerbación grave, igual si hay mejoría, puede egresar del hospital, si no, ya amerita unidad de cuidados intensivos y valorar el apoyo mecánico ventilatorio. Dentro del tratamiento farmacológico complementario, recordemos que el paciente con EPOC presenta comorbilidades, entonces también hay que tener en cuenta el balance hídrico, el uso de diuréticos, realizar una tromboprofilaxis a dosis profiláctica, valga la redundancia, tratar las comorbilidades y el estado nutricional también. Dentro del no farmacológico tenemos la oxigenoterapia, la ventilación mecánica y la rehabilitación pulmonar. ¿Qué pasa con la oxigenoterapia? Se puede administrar mediante puntas nasales, mediante mascarilla tipo Venturi, mediante mascarilla con bolsa reservorio. Es también importante enfatizar que nosotros sabemos que por cada litro que nosotros aumentemos, vamos a aumentar aproximadamente un 4% del aporte de oxígeno. También tenemos que tener un sistema de humidificación para no irritar la vía aérea. ¿Por qué puse con el dibujito más grande de las puntas nasales? Porque es el dispositivo que se prefiere para la oxigenoterapia inicialmente de un paciente con EPOC. ¿Cuál es el objetivo en cuanto al oxígeno? Pues es mantener una oximetría de 88 a 92. Realmente no pretendamos llevarlos al 99%, ¿no? O en gasometría una PaO2 de 60 a 70. Con eso es suficiente. A veces hay pacientes con EPOC exacerbado, ventilados, y ves en una PaO2 en la gasometría de 140.
No, realmente tenemos que utilizar el mínimo oxígeno necesario para mantener estos parámetros. Si el paciente requiere flujos altos de oxígeno y no mejora, hay que descartar otra entidad, por ejemplo una tromboembolia pulmonar. Generalmente el paciente va a responder bien a la oxigenoterapia. Si no responde y requiere altos flujos, siempre tenemos que descartar un diagnóstico alternativo. Entonces ya tenemos una EPOC con insuficiencia respiratoria. Este es el algoritmo de la oxigenoterapia. Se obtiene la gasometría, vemos ahí hipercapnia o no, con un CO2 mayor a 40. Otra literatura universal menciona que es mayor a 45 milímetros de mercurio. Si no, se continúa con el oxígeno, se revalora con una gasometría. Generalmente estos monitoreos de gases sanguíneos son cada 2 horas. Si no hay, pues se continúa con el oxígeno como seguimos y cumpliendo las metas de la saturación y de la oxemia como dijimos previamente. Si sí hay, pues hay que considerar que estamos ante una hipercapnia. Posteriormente valoramos el estado ácido-base. Si se comprueba una acidosis respiratoria, es el momento de iniciar un apoyo mecánico ventilatorio e idealmente no invasivo. ¿Por qué? Porque si lo dejamos avanzar, vamos a tener pues algo irremediable más que intubar. Entonces hay que tomar la decisión. Si el paciente ya tiene una acidosis respiratoria, amerita un apoyo mecánico ventilatorio de inicio idealmente no invasivo. No nos esperemos a tener un paro respiratorio. Y hablando de ventilación mecánica, iniciando con la no invasiva. Aquí se ha comprobado que reduce mortalidad, necesidad de ventilación mecánica invasiva, frecuencia de neumonía, falla terapéutica. Los objetivos pues es mejorar el estado general del paciente, reducir el trabajo respiratorio, la frecuencia, el aumento del volumen minuto, por supuesto disminuir la hipercapnia y mejorar el estado de base. Obviamente normalizar la hipoxemia. Existen muchos también interfaces. ¿Qué es una ventilación no invasiva? Pues es entrega de ventilación mecánica mediante una interfase no invasiva. Y existen oronasales, bucales, nasales, cojinetes nasales, la total face y el casco tipo Heimlich. De todos estos, los que han tenido mayor aceptación o soporte son los que son de tipo nasal, porque este tiene las ventajas de que el paciente puede expectorar, puede incluso ya que se estabilice, incluso pudiera comer, puede hablar. Esta es una novedad, que es un micro CPAP, pero realmente se usa más para SAOS y en sujetos con un IMC ideal. Entonces realmente es difícil que lo usemos en una exacerbación del POC. Pero sí es importante mencionar que la ventilación con presión positiva no invasiva, les enfatizo nuevamente que es el método ventilatorio preferido en la exacerbación de la EPOC. En cuanto a indicaciones y contraindicaciones, según las guías ya sean españolas o las mexicanas o las de la TS, casi todos tienen los mismos criterios tanto de inclusión como de exclusión y generalmente pues son la disnea severa con signos de fatiga muscular, un trabajo respiratorio importante, que haya acidosis respiratoria, ya se los había mencionado, que no tenga pues criterios para intubación, para ventilación mecánica invasiva. Contraindicaciones, pues la inestabilidad hemodinámica, sangrado de tubo digestivo, encefalopatía severa, o sea, entidades en que vamos a ver que no va a resultar la ventilación invasiva. Allí nos tenemos que ir directo a la intubación. Entonces, esta ventilación con presión positiva no invasiva puede ser igual. Hay ventiladores que ya traen ese modo no invasivo e invasivo al mismo tiempo, o hay también dispositivos que son exclusivamente no invasivos. Incluso de traslado también puede haber no invasivo. Aquí igual se ve, es para EPOC exacerbado. Las contraindicaciones: la programación inicial de un BiPAP es el modo de ventilación invasiva que se prefiere en la EPOC exacerbada, no el CPAP, sino más bien el BiPAP, porque estamos ante una acidosis respiratoria, recordemos.
Entonces, generalmente se programa con un IPAP de entre 8 y 12 y un IPAP de 3 a 5. Vamos a ir subiendo la presión inspiratoria cada 2 horas y de 2 en 2 con un monitoreo de gases arteriales. Si es necesario subirlo, si vemos que hay una mejoría de la acidosis respiratoria, una disminución de la hipercapnia y una tendencia al equilibrio ácido-base, nos continuamos con lo mismo sin necesidad de incrementar las presiones. Pero aquí vemos cada 2 horas con gasometría arterial de monitoreo. En cuanto a la invasiva, los objetivos pues es dar un apoyo mientras el resto de las maniobras terapéuticas revierten la causa del deterioro, disminuir el trabajo respiratorio, prevenir la hiperinflación dinámica que ya de por sí estos pacientes por fisiopatología la tienen. Estas son todas las indicaciones, no se las voy a leer, pero estas son para el inicio de la ventilación. Este es un signo de mayor, puse al revés. CO2 mayor de 45 y hipoxemia menor de 40. La programación en un ventilador, pues se prefiere, hay muchos modos, recordemos, ¿no? Si es ciclado por volumen, si es ciclado por presión, lo que se prefiere en la exacerbación de POC va a ser por volumen. Entonces, aquí vamos en cuanto a la FiO2 ya dijimos, el mínimo aporte de oxígeno necesario para mantener los objetivos de saturación y de oxemia. Un volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Una frecuencia respiratoria de 10 a 16, un PIB de 5 a 10, un flujo inspiratorio de menos de 60 y la sensibilidad. Bueno, aquí es algo controversial con el PIB porque se supone que en patología obstructiva, tanto de asma como en EPOC, pues tenemos un PIB intrínseco, ¿no? por la misma obstrucción. Lo que sí se sugiere es que todo esto se calcula mediante las curvas dinámicas en el ventilador. Allí mismo en las curvas se calcula el autopip que está teniendo en ese momento el paciente, porque todo esto es muy dinámico y cambiante de acuerdo a los parámetros que se dan. Y lo que sí es claro es que el PIB extrínseco jamás debe superar el PIB intrínseco del paciente, que ese se calcula en las curvas del monitor. Entonces, lo recomendado es 5 y es muy raro que subamos a 10 en comparación con otras patologías. Y otro tratamiento es la rehabilitación pulmonar. Generalmente todo el mundo piensa que esto es ambulatorio, la consulta externa, pero no. Sobre todo en Europa hay estudios en donde se ve que a medida que hay un inicio temprano de esta terapia, los pacientes presentan menor estancia hospitalaria y también, muy importante, una disminución en la tasa de exacerbaciones posteriores. La piedra angular o los sustentos de la rehabilitación pulmonar son 3: el ejercicio, la fisioterapia respiratoria y la educación. Entonces hay unidades de cuidados intensivos, sobre todo en Europa, que cuentan con cicloergómetros que están así colgados del techo y ponen a los pacientes a bicicleta. Hay ergómetros de brazos, ergómetros de piernas y a veces hasta los paran y los ponen a caminar, incluso intubados, y ahí va todo el séquito, ¿no? Van ahí con el ventilador, con el tripié, pero el paciente se tiene que mover, tiene que hacer ejercicio. Claro, siempre con un monitoreo cardiomodinámico estrecho, ¿no? Aquí vemos cómo, por ejemplo, miembros superiores está haciendo un entrenamiento tipo resistencia. Aquí está este señor con traqueostomía con su biciergómetro. Este paciente está caminando y está intubado, tiene una intubación endotraqueal, y aquí hay más, se estarán haciendo rehabilitación de movimientos tanto pasivos como activos. Otro tipo de sustento de la rehabilitación es la fisioterapia respiratoria, que en estos pacientes el objetivo pues es el manejo de secreciones. Recordemos que estos pacientes van a complicarse con muchas secreciones. Podemos apoyarnos de diversos aditamentos como es el Copaxist con máquina de tos. Esta es la ventilación intrapulmonar percusiva. Para el egreso, pues los criterios pues es que ya no requieran
beta-2 agonistas de corta acción, así de cada hora, cada 4 horas, que ya no los requiera, que el individuo sea capaz de caminar nuevamente, de comer, que duerma sin disnea, que tenga una estabilidad hemodinámica y clínica de al menos de 12 a 24 horas, que sus gases arteriales igual estén estables y que pueda continuar su seguimiento ambulatorio. Los criterios para identificar exacerbadores frecuentes al egreso, pues son todos estos, es algo que les he enfatizado desde el principio, lo del término de exacerbador frecuente. Prevención de la EPOC, existen también toda una línea de investigación, lo que tiene más peso pues es prevenir las infecciones. Para esto, pues la vacuna anual antiinfluenza estacional, que idealmente es en octubre, septiembre, todo el mundo se la quiere poner en diciembre, enero. Tarda 3 meses en máxima respuesta inmunológica para tener los beneficios más ideales. Entonces, octubre, septiembre hay que ponerse. Antibióticos a corto plazo, se ha visto en estudios, al principio se debatía, pero realmente no tienen una buena aceptación. Mucolíticos, sobre todo para los pacientes con el fenotipo bronquítico crónico, y algunos inhibidores de la fosfodiesterasa han tenido un poco de resultado. Por supuesto, la medicación para EPOC estable, los beta-2 agonistas de corta acción, los antimuscarínicos de corta acción y los corticosteroides inhalados, esos de base también deben de mantenerse. Pronóstico, pues ya por último son las últimas 2 diapositivas. Existen marcadores para saber qué pronóstico tiene el paciente. Existe el índice BODE o el índice BODEX. Este es el que ya se utiliza más. Se cambió este por esta E de exacerbación. ¿Por qué? Porque ya dijimos que ser exacerbador es el factor de riesgo que más pesa para mortalidad y calidad de vida. Entonces se cambió esta E de ejercicio evaluado por un test de caminata de 6 minutos por X de exacerbación. Igual, este es un índice que hacen los españoles y este es interesante saberlo porque también, aparte de pronóstico, es para graduar la exacerbación, porque no es lo mismo que un paciente cualquiera llegue con una neumonía a que un paciente con EPOC exacerbado con una neumonía. Entonces este índice solamente se utiliza para pacientes con exacerbación de EPOC en quienes se compruebe una consolidación por radiografía, y en ellos se utilizan todas estas variables y en total pues son 6 puntos. Aquí se ve en esta tabla el índice y la mortalidad intrahospitalaria: bajo riesgo de 0 a 1, riesgo intermedio de 2 y alto riesgo igual o mayor a 3 puntos de este índice de CAF. Ya para terminar, las conclusiones es que una exacerbación de la EPOC es un empeoramiento de los síntomas respiratorios que requiere modificación en la medicación, que la causa más común de las exacerbaciones es el tipo infeccioso y que no hay que olvidar que existe una coinfección viral bacteriana, que el diagnóstico de una exacerbación de la EPOC es totalmente clínico, que es importante identificar a un paciente exacerbador frecuente. Broncodilatadores, antibióticos y esteroides son esenciales para el tratamiento y a grosso modo en general el leve solamente requiere un automanejo, la moderada tratamiento con esteroides y antibióticos y la severa requiere hospitalización en definitiva. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. ¿Alguna pregunta para la doctora Hernández? Bien, yo quisiera nada más tocar 2 temas importantes. Uno es el hecho de que muchas veces en urgencias el problema que tenemos con los pacientes que hacen la exacerbación por enfermedad pulmonar es que a veces tomamos decisiones erróneas si hospitalizar al paciente o si mandarlo a su casa, ¿no? Yo conozco muchos casos de pacientes que llegan a la sala de urgencias cada semana, ¿no? Por exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Llega y cruza la puerta y dice: es la señora, ya la conoce. Pues ya sabemos quién es, llega y le damos un tratamiento y se va a su casa.
vuelva a llegar otra vez. Entonces, ahí cuáles son las estrategias que nosotros como médicos tenemos que tomar en cuenta para poder saber si este paciente realmente se tiene que ir, se tiene que hospitalizar, ¿no? Me imagino, bueno, obviamente son criterios clínicos, gasométricos y el antecedente del paciente. Y otra cosa importante es, en el tratamiento farmacológico de los pacientes, las metilxantinas en los pacientes con exacerbación de la enfermedad pulmonar, que creo que seguimos viendo todavía manejos de pacientes, ¿no? con aminofilina en dosis de infusión 24 a 72 horas, pacientes que tienen cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca y les ponemos metilxantinas para que hagan mayor falla cardíaca aguda, ¿no? Eso también es importante. Y bueno, yo lo vi ahorita aquí en la presentación que pone la dosis de la metilprednisolona, porque esto es muy importante, ¿no? A veces vemos pacientes con dosis de 2 gramos cada 8 horas de metilprednisolona, y cuando el efecto sabemos que no va a variar, ¿no? Que son algunas situaciones que creo que es importante comentar para el médico de urgencias, el médico de primer contacto con estos pacientes. Excelentes comentarios, doctor Sánchez. El primero es, si ya vemos a la señora que está llegando cada semana y ya hasta le damos la vuelta porque yo la vi hace 3 días y se pasa en la vuelta. Si efectivamente es una EPOC y está exacerbada esa paciente, pues lo ideal es optimizar el tratamiento. Igual pedirle una interconsulta al neumólogo, tal vez no tenga criterios de hospitalización, pero que esté viniendo a urgencias cada semana tampoco es normal. La convierte en un exacerbador y eso le va a mermar todo su pronóstico. Entonces, habría que hacerle un ajuste integral de su tratamiento, verle todo el paquete, o sea, de rehabilitación, de prevención de infecciones, no nada más darle el beta-2 agonista de corta acción y váyase y en 3 días regresa. Hay que hacerle una valoración muy integral a este paciente. Otra pregunta súper importante, comentario en cuanto a las metilxantinas. Las guías GOLD, que yo recuerde, siempre han tenido una evidencia C, nunca han tenido un nivel de evidencia A, realmente es recomendación de expertos, se dan solamente como si no funcionan todas las demás otras cosas, no se usan de rutina, definitivamente incluso hay artículos o literaturas que las mencionan contraindicadas, pero sí están puestas en las guías GOLD, pero con nivel de evidencia C. En casi todas las versiones el nivel de evidencia no ha cambiado y es ni para manejo en agudo ni para manejo estable están indicadas en mejor evidencia más que en el C. Sí, la metilprednisolona, pues lo preferido es una equivalencia de 40 de prednisona por día. Se prefiere la metil IB de 60 a 80 máximo por día. Sí, efectivamente he visto dosis, pero son como que más para choque séptico, ¿no? De 80 cada 24 o 100 cada 24, pero esos pacientes a lo mejor tienen choque séptico, tal vez tengan otra cosa que lo requiera, pero si es una exacerbación de EPOC con 60 miligramos cada 24 horas es suficiente y no hay que extenderlo más de 5 días, porque si no vamos a tener más efectos deleterios de este esteroide sistémico que benéficos. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctora, a nombre de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia y la Sociedad Alguense de Medicina de Urgencias y Desastres, agradecemos mucho su participación. Le otorgamos una constancia en el pequeño presente. Muchas gracias por estar con nosotros.